buenos días, muy buen día a todos y a todas. Gracias en primer lugar por la invitación. He tenido ocasión de participar ya en otras jornadas de Amavir en Madrid. Tengo un excelente recuerdo. Esta vez me queda mucho más cerca. Yo vivo además muy cerca de aquí, en Horta, y me ha sido muy cómodo venir. Agradezco la invitación y además el tema, que yo creo que es un tema especialmente interesante para las personas que cuidan a personas mayores, máxime en situación de vulnerabilidad, que es cómo se plantea la cuestión del sentido en el atardecer de la vida. En catalán decimos en el capvespre de la vida. Cómo se plantea esta cuestión, qué tipo de respuestas damos, sobre todo teniendo en cuenta que no es una cuestión menor. Hay personas, y no solo en la edad de la ancianidad, que experimentan una profunda crisis de sentido, desgana vital, apatía, incluso tentaciones de desaparecer del mundo. Entonces la cuestión del sentido no es nada menor, no es irrelevante. Y no solo digo en edades adultas, también en adolescentes, jóvenes, adultos y también naturalmente en personas mayores. Voy a empezar con 3 constataciones y luego entraré directamente ya en el modo cómo se plantea esta cuestión al final de la vida humana, en lo que llamamos el atardecer. La primera constatación es de carácter empírico. Es la denominada dilatación de la longevidad. Es algo que hemos constatado y que es una expresión del desarrollo social, tecnológico y científico de algunas sociedades, ¿no? La longevidad se ha dilatado. La esperanza de vida es mucho más alta que hace 50 años y mucho más que hace 500. Esto no cabe duda que es un bien. Vamos a vivir más años. Otra cosa es qué calidad tendrán estos años, pero más años sí. Especialmente en algunos países de la OCDE, ¿no? El país más longevo del mundo es Japón, pero luego es España. Por lo tanto, significa que estamos en un país donde al menos este índice es un índice de progreso. Eso abre muchas preguntas, de todo tipo. Para muchas personas, vivir era trabajar y un poco más, porque la muerte casi venía después o inmediatamente acabado el trabajo o durante el trabajo. Pero no se planteaba la posibilidad, ¿y después qué? Y sin embargo hoy hay personas que terminan su etapa laboral a los 62, 64, 65 y luego igual tienen 30 años por delante o 40 años por delante. Esto nadie lo sabe, es verdad, pero en cualquier caso se abre una posibilidad temporal enorme, completamente diferente de otros momentos de la historia, donde simplemente casi era un sinónimo vivir y trabajar, ¿no? Se abre una actividad postlaboral enorme, lo que representa cómo voy a llenar de significado, de sentido, de propósito esa etapa postlaboral, ¿no? Aquí hay una primera constatación, ¿no? Naturalmente esa dilatación también plantea grandes retos. ¿Por qué? Porque ciertamente viviremos más, pero habrá un subconjunto de esas personas que tendrán un grado de vulnerabilidad muy elevado. Los grandes dependientes o personas que van a requerir cuidados no 5 años, sino 30 o 35 o 40 años. Y eso naturalmente también es un desafío de primer orden, ¿no? El coste económico de ese cuidado, quién va a dispensar ese cuidado y cómo vamos a garantizar en condiciones de equidad que todos y todas puedan tener un cuidado digno hasta el final. Pero en cualquier caso hay una primera constatación, que es la constatación de una longevidad dilatada. La mujer más longeva del mundo
que fue aquí en Cataluña, 117 años, d'Olot. Ya murió, nos dejó, pero 117 años. Dices, bueno, una vida muy larga, extraordinariamente larga. La segunda constatación que quiero subrayar es la siguiente. ¿Cómo se ha transformado la misma noción de ancianidad o de persona mayor? Hemos roto muchos tópicos, incluso estigmas, y eso también es positivo. Había una visión, todavía subsiste en algunos entornos, de que simplemente es una etapa donde lo que hay son carencias, necesidades, males, dolores, sufrimientos, pero muchas ocasiones somos incapaces de ver las enormes posibilidades que también se abren en esta etapa. Y lo vemos también en el cuerpo social, ¿no? Personas que a partir de los 70 años empiezan una tesis doctoral, empiezan a estudiar una lengua, empiezan el camino de Santiago, se enamoran, se casan y empiezan una nueva relación, ¿no? Hay muchas vidas dentro de una vida humana. No hay una, hay muchas vidas dentro de una vida humana. Y por lo tanto, esta longevidad también permite observar que hay un mosaico de modos de vivir lo que llamamos la ancianidad, pero un verdadero mosaico, ¿eh? Y rompemos muchos tópicos respecto a lo que habitualmente asociábamos. De hecho, hay personas mayores con una enorme energía vital, con un dinamismo enorme, con unas ganas de emprender extraordinarias, y te encuentras con jóvenes que se han cansado de vivir. Jóvenes que se han cansado de vivir, que no tienen ninguna gana de vivir, ¿no? Bueno, tanto eso de la voluntad de vivir está muy desigualmente repartida, ¿eh? En personas mayores esa voluntad de vivir a veces late con mucha fuerza, proyectos, iniciativas, vinculaciones en asociaciones, en comunidades religiosas, clubes de lectura, aulas de extensiones de personas mayores, y en ocasiones esa voluntad de vivir se ha ido desgastando y se queda a cero en un niño de 14 años. Dice, pero este niño ya no tiene ganas de vivir, ¿cómo es posible, no? Por lo tanto, esta es la otra constatación. Hay una multiplicidad de formas de vivir esa última etapa, ¿no? Lo que nos permite romper muchos tópicos, ¿no? Yo tengo la suerte de cada semana tener 250 jóvenes delante, si sumo los distintos grupos universitarios, ¿no? A veces hacemos generalizaciones, los jóvenes son, los jóvenes piensan. Cuando uno contrasta, se da cuenta que es un mosaico, donde hay subconjuntos muy distintos. Quienes estáis con personas mayores habitualmente, también evitáis esa generalización, ¿no? También en ese conjunto hay todo tipo de formas y maneras de enfrentarse a la ancianidad o a esa etapa final, ¿no? Lo que no cabe duda es que se dilata, uno, que hay pluralidad de formas de vivirla, dos, y que se plantean nuevos horizontes que no había podido desarrollar durante mi etapa laboral o mi etapa donde estaba al cuidado de mis hijos, que ya volaron del nido. La casa está vacía y ahora, ¿qué propósito voy a dar a mi vida? ¿Cómo la voy a llenar de contenido? Aquí voy a la cuestión, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la cuestión del sentido? Hablamos de una cuestión genuinamente humana. La pregunta por el sentido es intrínsecamente humana. No se la formula un robot. Y si se la formula es porque simula o copia una formulación humana, ¿no? Tampoco se la formula un bonobo o un chimpancé. Nosotros sí. Nosotros nos la formulamos. ¿Qué sentido tiene esta enfermedad? ¿Qué sentido tiene la muerte de un ser querido? ¿Qué sentido tiene el trabajo que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene vivir en una silla de ruedas cuando no puedo hacer lo que realmente me llena? Entonces, la cuestión no es menor, ¿no? Dice Albert Camus que filosofar es responder a la pregunta ¿por qué no tengo que suicidarme? Ojo, ¿eh? A veces pensamos que es un pasatiempo del domingo por la tarde, ¿no? Voy a leer filosofía para entretenerme.
Y Camus dice, no, 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 para nada. Filosofar es una cuestión vital. Es responder a la pregunta, ¿por qué no tengo que suicidarme? Porque razones tengo, ¿eh? Me duele la espalda, tengo una pensión muy baja, nadie me atiende, ¿por qué debo estar aquí? Deme alguna razón, ¿no? Por lo tanto, la pregunta por el sentido o por la razón de existir es la pregunta filosófica por definición. Y esa pregunta no emerge al mismo tiempo en las personas. Hay personas que son muy ya avispadas y esa pregunta ya se la formulan siendo niños. ¿Y para qué estamos en el mundo? Y hay personas que se lo formulan por primera vez después de haber enterrado a su padre, ¿no? ¿Y qué sentido tiene vivir si nos vamos a morir todos? ¿Alguien me lo puede responder? Tanto esta pregunta emerge en distintos momentos y con grados de intensidad diferentes, sí. Hay personas que la viven con gran angustia, no sé para qué vivir, y hay personas que hallan la respuesta muy rápidamente. Yo vivo para enseñar, o vivo para mis hijos, o vivo para esta mascota, o vivo para esta determinada opción política. Esto es lo que me llena, aquí entrego mi vida, ¿no? Por lo tanto, lo que nos une, sobre todo, es esa pregunta. Lo que pasa es que hay respuestas distintas, eso lo veremos. Las hay a lo largo de la vida y las hay también en el mismo periodo de la vida, ¿no? Pero la pregunta por el sentido es genuinamente humana, ¿no? Y es una pregunta que no tiene una respuesta científica concluyente. Yo pregunto, ¿cuál es la composición del ácido sulfúrico? Pues mire, es H2SO4, se acabó el debate. ¿Cuál es la fórmula del triángulo? ¿Cuál es el área de un círculo? Estas son preguntas que tienen respuestas concluyentes. Las preguntas filosóficas son preguntas que no tienen respuestas concluyentes. Hay pluralidad de respuestas, también en la cuestión del sentido. Ahora lo veremos, ¿no? Ahora, el drama es cuando uno llega a la conclusión que no tiene sentido. Cuando se llega a esa conclusión, es muy fácil simplemente a la experiencia del vacío y de desaparecer del mundo. Mientras hay sentido, hay un motivo, hay una razón, hay una lucha para conseguir algo, lo que sea. Cuando el sentido desaparece, esa persona llega a la conclusión que no tiene sentido seguir estando, teniendo en cuenta todos los males que tengo. Entonces, no es una cuestión menor esta, ¿no? Para nada es menor. A veces en lugar de sentido hablamos de propósito. Bien, hoy se utiliza mucho esta expresión. Organizaciones con propósito, vidas con propósito. La expresión filosófica sobre todo es sentido, ¿no? Motivación intrínseca. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué te levantas por la mañana? Nadie quiere ser un depósito de fármacos. Nadie. Nadie quiere ser un depósito de fármacos y un objeto completamente estéril, ¿no? Cuando uno tiene esta impresión, puede llegar a la conclusión que ya no merece la pena estar, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo le ayudamos a construir un sentido, teniendo en cuenta la situación en la que está. No es fácil en determinadas circunstancias, de enfermedad, de precariedad, de vulnerabilidad. Ahora lo veremos, pero en cualquier caso, esta pregunta es inherente a la condición humana. Lo que hay son pluralidades de respuestas. Vamos a verlas, ¿no? Tú formulas la pregunta y alguien te dirá, el sentido de mi vida son mis hijos, vivo para ellos, para que crezcan, se desarrollen y se puedan emancipar. Esa es la respuesta que muchas mujeres han dado a esta pregunta. Ya, y cuando se han emancipado y la casa está vacía, te quedas en el sofá mirando las fotos, muerta de nostalgia porque tu vida ya no tiene sentido. O construyes una narrativa de sentido alternativa, lo que llamamos te reinventas. Antes vivía para eso, pero ahora vivo para otra realidad o para otros propósitos, ¿no? Hay personas que no son capaces de hacer esa metamorfosis y quedan atrapadas en la nostalgia. Antes mi vida sí que tenía sentido, pero ahora ya no puedo hacer aquello que hacía, ya no puedo dedicarme a aquello que me dedicaba,
y ahora no encuentro una razón para seguir siendo. Pongo otro ejemplo. Este señor era director general de una gran empresa, tenía mucha responsabilidad, una agenda explosiva, apenas tenía tiempo libre. Por Navidades en el recibidor de su casa había montañas de regalos. No. Ya, pero le jubilaron a los 62 y en su lugar pusieron a un pakistaní que cobra un tercio lo que él cobraba y él ha quedado desplazado al rincón de los objetos inútiles. Este señor está en el sofá de casa y dice, ahora no me llama nadie, no llega ningún regalo. Mi vida ha dejado de tener sentido, porque lo que tenía sentido era el trabajo, la actividad laboral, desarrollar proyectos. Y ahora, si no hay una transformación, caerá en la desidia, en la desgana. Si eso se cronifica, puede entrar en un proceso de depresión. Si se cronifica, incluso en procesos de autodestrucción. O esta persona vivía para esta persona. Ha estado 20 años cuidando a su marido, 20 años, diariamente. Su marido muere. Y ahora esta persona dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a construir un sentido? Porque yo vivía para él, únicamente para él. Él era la razón de ser de mi existencia. Y ahora ha dejado de estar. Caigo en el vacío. Por lo tanto, la cuestión es cómo podemos reinventar un sentido cuando aquel que teníamos se ha desvanecido, ha dejado de tener significado, ¿no? Hay ejemplos extraordinariamente positivos de esta transformación, de esta metamorfosis del sentido, ¿no? Les pongo algunos ejemplos. Esta persona se ha dedicado 35 años a la enseñanza en un instituto, pero llegó a la edad de los 65 y usted se jubila. Hombre, pero yo estoy en plenas facultades, me gusta lo que hago, creo que además tengo más experiencia, más veteranía, que empatizo más con los alumnos. Ya, pero usted tiene que irse. Pero bueno, usted tiene que irse. Es una obligación administrativa. Ya. En lugar de quedarse en casa llorando, se vincula a una ONG donde hay niños y niñas que proceden de familias que denominamos desestructuradas e imparte docencia gratuitamente. Se siente útil. Siente que aporta su talento, su experiencia, todo lo que ha aprendido a lo largo de 35 años a personas que lo necesitan. Ha producido un cambio, pero se sigue levantando por la mañana y su día tiene sentido, porque merece la pena lo que estoy haciendo, perdonar, o mejora la calidad de vida de alguien, ¿no? Esto es una metamorfosis del sentido. Entonces, vamos a analizarlo. La cuestión del sentido es universal, lo que hay son multiplicidad de respuestas, y la cuestión es cómo hacemos el duelo de un proceso y empezamos otro. En algunas circunstancias es muy difícil. Yo me he sentido muy impotente a la hora de acompañar a alguien a construir sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la limitación es muy fuerte, ¿no? Alumno de 20 años, accidente de moto, traumatismo craneoencefálico, Institut Guttmann, encima Badalona. Muchos jóvenes, fruto de accidente de tráfico, columna partida, paraplegia o tetraplegia. Este es el diagnóstico. Le voy a visitar, es mi alumno. Bueno, ¿cómo irá esta conversación, no? Lo primero que te dice es, profesor, gracias por venir, lo único que quiero es morirme. Lo único que deseo es morirme. Ya le he dicho a mi novia que no venga más. No quiero ser objeto de compasión. Bueno, porque todo lo que tenía sentido en mi vida, el deporte, la natación, la bicicleta, ahora estoy en un cuerpo atado a una piedra y lo estaré indefinidamente, porque de momento no hay forma de resolver esa dolencia o ese mal que afecta a mi columna vertebral, ¿no? Claro, uno se queda hundido, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarle a decir que hay posibilidad de construir un sentido a pesar de su circunstancia? Porque si se lo digo yo, ¿qué autoridad moral tengo? Usted ha entrado aquí andando, el domingo agarra la bicicleta, mañana se va a nadar y por lo tanto tú no tienes ni idea del infierno que estoy viviendo. Y es verdad, no tienes ni idea. Vienes aquí, me comunicas palabras bonitas, me dices,
ya te pasará, ánimo, pero tú no tienes ni idea de dónde estoy, del infierno donde estoy. Por lo tanto, es imposible una empatía profunda. Hay una buena voluntad, pero... Y de hecho, por eso están selladas las ventanas de ese instituto, porque hay muchos intentos autodestructivos o autolíticos. Uno no imagina que la vida pueda tener sentido sentado en una silla de ruedas. Sin embargo, si a este joven le visita un abogado que tiene 20 años más que él, que también sufrió un accidente, gracias, que acabó la carrera, se casó, tiene 2 hijos y juega baloncesto encima de la silla de ruedas, ese se convierte en un testigo y en un ejemplo. Un ejemplo de que es posible construir un sentido alternativo a pesar de la circunstancia. Y a él no le puede decir, ¿tú qué sabes? A él no le puede decir, no tienes ni idea del infierno que estoy viviendo. Porque te dirá, sí, yo también estuve en ese infierno. Y en ese infierno hace frío y no hay luz, pero se puede salir. Con la ayuda de los demás, profesionales, voluntarios, familias, terapeutas, con la ayuda de los demás. Solo ser humano es muy vulnerable, pero con la ayuda de los demás se puede, ¿no? Entonces, el ejemplo de alguien que ha construido una narrativa de sentido, a pesar de vivir una circunstancia tan extrema, abre un intersticio de esperanza. Es posible. No es fácil, pero es posible, ¿no? Y eso lo podemos aplicar a muchos campos. Lo aplico a otro campo que he vivido de cerca, ¿no? La persona que sufre una adicción y por lo tanto una forma de secuestro, de enajenación y de servidumbre a la heroína, a la cocaína o al alcohol o al juego. Da igual, hay tantas formas de adicción y además se han aumentado, ¿eh? Tenemos las tecnoadicciones ahora. Además de las clásicas, hay la adicción a la pantalla, ¿no? Bien, lo ha intentado 5 veces, pero siempre recae. No logra liberarse de esa esclavitud que se llama droga. Bueno, no logra. Ahora, si una persona que ha pasado por lo mismo se pone a su lado, ese tiene autoridad moral. Yo sé lo que son las recaídas. Yo sé lo que son las recaídas una y otra vez, pero es posible salir y construir otro tipo de vida que no consiste en robar a tus padres o prostituirse para tener 1 gramo de heroína o de cocaína. Es posible otra vida. Se lo dice alguien que ha pasado por el mismo desierto. Esto tiene valor, porque ya no es una lección desde la teoría, sino desde la praxis. Por lo tanto, es fundamental construir sentido. Es fundamental construirlo incluso en circunstancias donde uno es muy difícil que lo vea. Pero para hacerlo tiene que ser acompañado por los demás y por quienes además han vivido circunstancias similares. ¿Cómo construyen sentido las personas? Si uno lo observa atentamente, la mejor manera de sentir que tu vida es valiosa es que es útil a los demás. Este es un tema muy relevante. Les voy a poner un ejemplo que tratamos en el comité de ética que presido yo de otro grupo, que también tiene una red de centros de residencias de mayores, aquí y en Francia, presido ambos comités, en París y en Barcelona. Claro, llegan casos que tienen que ver con la crisis de sentido. Este señor de 91 años se niega a la ingesta, no quiere comer. Bueno, le ofrecemos otro tipo de menú, más adaptado a sus gustos, a sus placeres, que no voy a probar nada. Solo bebe, se hidrata, pero no come. Pasa un día, bueno, pasan 2, alarma. Si eso se prolonga, se va a desmayar, perderá sus defensas y tendremos otro debate. Si hay que intubarle y alimentarle vía intravenosa contra su voluntad. El equipo se divide. Una parte del equipo terapéutico considera que hay que respetar su autonomía, principio de autonomía, que hemos sacralizado en algunos contextos. Sin
Sin embargo, hay otra parte del equipo que dice, bueno, por el amor de Dios, no podemos dejar que esta persona muera de inanición, de hambre. Tenemos que hacer algo. Primum non nocere, Hipócrates, principio de no maleficencia. Se divide el equipo terapéutico. Y cuando pasa esto, se eleva al comité de ética asistencial o de bioética para que delibere, dictamine y formule un dictamen que tiene un carácter siempre consultivo, no vinculante, pero al menos puede ayudarnos a discernir qué deberíamos hacer. La negación de la ingesta no es algo tan extraño, ocurre en varios y distintos entornos. De hecho, nosotros a lo largo de más de 140 casos tenemos identificados más de 12 donde ha habido negación de la ingesta, ¿no? Sí, pero la cuestión es más compleja, porque este señor tiene un hijo que es abogado y ve a su padre más flaco. Y dice, ¿cómo es que mi padre ha perdido peso? Bueno, es que su padre se niega a comer. ¿Cómo que se niega a comer? Estos son tonterías. O ustedes garantizan que coma, o les voy a denunciar por mala praxis a abandono. Y además tengo un amigo periodista, y saldrán en todas las redes sociales y en los periódicos convencionales. De tal modo que la dirección empieza a temblar frente a la amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente puede tener un efecto reputacional enorme y finalmente un efecto de mercado, ¿no? Ya, pero nunca hay que deliberar movidos por el miedo, la amenaza o la coacción, sino pensando en el bien de esa persona. Pero lo digo porque hay además un elemento que introduce ese factor. Bien, fijaros lo que voy a decir y cómo lo relaciono con el sentido. ¿Y este señor por qué ha dejado de comer? Esta es la primera pregunta. ¿Por qué ha dejado de comer? ¿Ha vivido alguna experiencia traumática? ¿Se ha muerto un ser querido? ¿Por qué ha llegado a la conclusión que no quiere comer más? ¿Es una manía? ¿Es una butada, que dicen en francés, simplemente para llamar la atención? Aquí la intervención de la psicóloga fue clave, determinante. El diálogo con esta persona. Mire, si usted no quiere comer, no coma. Pero yo he visto que usted se ha dedicado gran parte de su vida a jardines y a parques, y que conoce muy bien las flores, las plantas. Si no quiere comer, no coma. Pero nos tendría que ayudar porque vamos a cambiar los parterres. Vamos a cambiar las plantas y aquí nadie tiene ni idea de cuáles son las mejores, el tipo de riego, sol y sombra. Por lo tanto, debería ayudar a las personas de mantenimiento a hacer esta tarea. Si luego quiere irse del mundo, váyase, pero ayúdenos, por favor. Este señor todavía está vivo. Han pasado 5 años de esto. Está con los de mantenimiento, con el jardín, con el árbol, con el fruto, con la planta. Se siente útil y no un depósito de fármacos delante de la televisión esperando la comida, otra tarde esperando la cena y así hasta Navidades. Y luego hasta el verano, y luego hasta Navidades. Qué asco de vida, ¿no? Ahora, si tú cuentas para alguien, esta es la cuestión, si cuentas para alguien, ya te sientes útil. Y si además los de el conjunto se lo agradecen, anda, qué jardín, qué flores. Este individuo se crece en autoestima y en ganas de vivir. O sea, había 2 opciones. ¿Usted no quiere vivir? Siguiente. Esta es una opción. Y la otra es, ¿y por qué no quiere vivir usted? Porque mi vida es totalmente estéril. Soy completamente indiferente a los demás. Me he convertido en una carga y en un depósito de fármacos. Y yo no quiero vivir más así. Pero si es necesario para alguien, cambia todo. A veces lo que mantiene vivo a una persona en domicilio es su mascota. ¿Quién cuidará a mi perro si yo no estoy? ¿Quién cuidará al periquito o al gato? Estoy más solo que la una. Tengo una pensión que no llega a 800 euros al mes. Además no hay ascensor. No me visita nadie, pero tengo al periquito. Tengo que cambiarle, tengo que buscar la comida, me alegra la mañana. ¿Quién le cuidará si yo no estoy?
Alguien dirá, qué ridículo, ¿no? El sentido de la vida un periquito. Bueno, es lo que le mantiene a flote. O puede ser la visita de una voluntaria de amigos de los mayores. El miércoles viene esta chica. Tengo que ir a la peluquería, arreglar la casa, preparar una merienda. Y es solo por esa hora merece la pena vivir una semana más. Porque el resto de la semana, nada, no aporta nada. Eso es la indiferencia, esto es la soledad no buscada de la que hablamos tanto, ¿no? Naturalmente que hay factores que pueden catalizar la crisis de sentido. La soledad, el sufrimiento, la indiferencia, la inutilidad. Pero hay factores que trabajan en otro sentido. Si usted es útil para alguien, se desvanece el vacío. Si usted cuenta para alguien y es valioso para alguien, ya tiene ganas de seguir viviendo. ¿Esto quién lo hará si yo no estoy? Por lo tanto, en efecto, la crisis de sentido, incluso en circunstancias muy graves, uno puede reconstruir un sentido. Lo que pasa que será distinto. Usted ya no vive para los hijos han volado, pero ahora empieza a estudiar japonés, caramba. O empieza un voluntariado en personas que proceden de países en situación de desarrollo, ¿no? Aquí encuentra un motivo para seguir viviendo. Por eso creo que se pueden articular en 4 palabras. Cuando uno analiza las narrativas de sentido, yo lo he hecho panorámicamente y siempre observas que hay 4 palabras, que son los 4 trascendentales que decimos en filosofía. ¿Qué da sentido a la vida? Desarrollar una acción que mejora la calidad de vida de los demás, el bien. Cuando uno tiene la sensación que eso que hace mejora la calidad de vida de los demás, ya tiene un motivo para vivir. Eso es el voluntariado. Eso es el voluntariado. ¿Alguien de aquí se imagina cómo podrían subsistir las asociaciones del tercer sector sin las personas mayores? Con su aportación voluntaria, la mayoría mujeres, es que simplemente no subsisten. Subsisten gracias a que hay un ejército de personas anónimas mayores que dan su tiempo y su talento generosamente para que esa asociación funcione. Esto vale para, desde Càritas a Banc d'Aliments, a Save the Children, o vale para Amics de Collserola. Hay una gran pluralidad de asociaciones. Estas personas encuentran en ese compromiso un modo de dar sentido. Hay compromisos más intensos, hay compromisos menos intensos, pero dice, yo ahora en esta etapa quiero aportar mi talento, mi energía, la que me queda para mejorar este barrio, este entorno natural, este colectivo, mejorar la vida de mi hija que va de cráneo con los nietos y por lo tanto estoy a su servicio para ayudarla a cubrir huecos, que hay muchos. ¿Cuántas mujeres mayores encuentran un sentido en generar un bien en su entorno intrafamiliar? Y cuando falla esta pieza viene el caos. Es que la abuela está enferma hoy. ¿Cómo vamos a desarrollar la vida cotidiana sin la abuela? Porque es clave en la ingeniería de cada semana. Aquí a las 5, allá a las 3, aquí a las 8, ¿no? También hablamos de abuelas esclavizadas con una agenda que no sería adecuada, pero que cubren huecos que no pueden cubrir ni su hija, ni su yerno, o su hijo, o su... no pueden cubrir. Por lo tanto, primero el bien. Yo creo que un modo de generar sentido es ser consciente que con tu acción mejoras algo. Y eso lo puede vivir una persona a los 90 años, a los 10, a los 40, o puede no vivirlo. Es decir, es que soy completamente irrelevante. No aporto ningún bien. Todo lo contrario, soy una carga y un peso pesado, por lo tanto me quiero ir. Esta frase la hemos oído mucho. Mejor irse antes de ser una carga. Muy seria esta frase. Lo que no quiero ser es una carga para mis hijos, mis yernos, mis nietos, por lo tanto, mejor irse. Segunda palabra, la belleza. ¿Qué llena de sentido a la vida humana? La belleza también. El contemplarla y el crearla. La misma contemplación de la belleza ya es una forma de dar sentido a la vida.
contemplar un cuadro, un paisaje. Dice, no necesito actuar, simplemente sentarme aquí y contemplar el mar. Esto ya me llena. O crear una obra bella. Crear a través de la pintura, a través del dibujo, a través de la literatura, a través del barro, ¿no? Y luego exponerlo, ¿no? Esta persona crea una obra, un objeto bello, y eso le llena. Es un modo de dar sentido, la belleza, ya sea como contemplación, ya sea como creación. ¿Cuántas personas en la etapa final de la vida gozan contemplando? Obras de arte, obras musicales, paisajes, decir, no, mira, yo me he pasado la vida actuando, pero ahora por primera vez paro y contemplo el mundo. He ido tan acelerado que no he contemplado nada. En un tren de alta velocidad desde que nací. Y ahora el tiempo se para y contemplo. Y eso me genera una gran sensación estética de bienestar, ¿no? Bueno, pues es una forma de dar sentido a la vida. Buscar entornos bellos, generar belleza. Es la segunda palabra, ¿no?, que no está en contradicción con la primera. Hay una tercera palabra, que es la unidad. Yo veo que para muchas personas la narrativa de generación de sentido es crear unidad. Por ejemplo, unidad familiar. ¿Cuántas madres y cuántas abuelas el sentido era que todos estuvieran aquí juntos? Por lo tanto, vamos a hacer una comida y que se reúnan. Cuando esta persona muere, viene la diáspora, no hay forma de encontrarse. Se pasaba el domingo por la mañana, prepara la comida, prepara la mesa y vienen todos. Ya, pero eso es generar unidad, es el elemento de cohesión. Eso es fuente de sentido para muchos. No quiero nada más que ver a mi familia reunida. Esto es fuente de sentido. La unidad, o la unidad de un barrio, o la unidad de un país, ¿no? Es decir, contribuir a esa experiencia de unidad, de cohesión. Eso también es una narrativa de sentido para muchas personas. Y es lo que da valor a esa vida, ¿eh? Con ella había unidad. Ha desaparecido y viene la disgregación y las luchas cainitas, muchas veces a consecuencia de la herencia. Y por lo tanto, las desavenencias. Esa persona era capaz de generar cemento entre partículas muy distintas. Esto lo hemos visto en muchos entornos familiares, ¿no? Y sobre todo la mujer, en muchos casos, ¿no? Ha sido el factor unitivo. Y luego hay una última forma de dar sentido, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? El investigador, el que quiere conocer algo, tiene un motor, tiene una razón de ser, ¿no? Yo lo veo en personas de la universidad, ¿no? Dice, este señor se jubiló hace 20 años. Todas las mañanas está en esta biblioteca estudiando qué pasó en este pueblo de Alsagriá durante el 36 y el 39. ¿Qué le anima a vivir? Esclarecer la verdad, conocer qué pasó. Y sigue investigando. Y es un ejemplo para los más jóvenes. Tiene un motor, que es la verdad. O conocer la verdad de un periodo histórico, de la ciencia, de un escritor, de la familia. Dice, yo vivo para esclarecer este tema. Esto es lo que me llena, esto es el sentido, es lo que me colma o lo que me lleva a seguir trabajando, ¿no? ¿Lo veis? Bien, belleza, unidad, verdad. Son 4 palabras. Y ahí generalmente puedes encajonar todas las narrativas de sentido, ¿no? Tú hablas con las personas y dices, ¿y tú para qué vives? ¿O qué te mantiene a flote? Hombre, yo trato de ayudar a mi hija que tiene muchas dificultades, el bien, ¿no? O yo trato de hacer una obra bella, la belleza, ¿no? O yo trato de esclarecer la verdad, ¿no? O yo quiero mantener unido esta organización y por lo tanto voy a comer con uno, con otro, e intentar salvar las diferencias para que puedan reunirse y encontrarse. Hay familias que no pueden sentarse el día de Navidades, porque hay resentimientos históricos que no se han superado. Es que me dijo esto, la última comida. Dices, ¿y cuándo tuvo lugar esta comida? Hace 20 años. Pero me roe por dentro el resentimiento y no soy capaz de sentarme en esa mesa.
Pero hay una persona que intenta hacer puente, el mediador, ¿no? Dice, hombre, no te lo tomes así, a ver, intentemos de nuevo. Y tú igual podrías arrepentirte de cómo la trataste, ¿no? Y vigilar un poco cuando hablas, porque si no, la comida va a romperse otra vez, ¿no? Estas personas que hacen puente, ¿no? Mediación entre extremos difíciles. Esto es una forma de dar sentido también. Bien, concluyo. Quien tiene un sentido es capaz de enfrentarse también a contrariedades difíciles. Esta es la cuestión. Frankl lo expresó muy bien. En su conocida obra El hombre en busca del sentido, ¿no? Lo expresó de una manera insuperable, ¿no? Quien tiene un para qué es capaz de enfrentarse a todo tipo de obstáculos. Quien no tiene un para qué, cuando viene el primer obstáculo se hunde. No compensa. Claro. En cambio, cuando hay un sentido, pues bueno, el sentido es algo que compensa las contrariedades que tengo que cruzar y que tengo que superar. Y a veces son muy difíciles y muy arduas, ¿no? Y a veces no sabes si esa contrariedad te va a vencer, pero en cualquier caso hay dinamismo, ¿no? En cambio, lo que nos preocupa es la ausencia de sentido, que es lo que llamamos el vacío. Este tema, afortunadamente, ya es objeto de debate público, porque hay una relación directa entre crisis de sentido y suicidio, una relación directa. La voluntad de vivir se desvanece porque usted no vive para nada, ya no tiene un motivo. Y además hace balance y ve que hay más negativo que positivo. ¿Por qué tengo que seguir estando aquí? Por tanto, si somos capaces de introducir una narrativa de sentido, ya tiene un motivo para luchar, para mantenerse en pie, para salir, para actuar, para obrar, ¿no? Si eso desaparece, viene la atrofia, ¿no? Se abandona, se queda paralizado y puede plantearse irse del mundo, ¿no? No es una cuestión menor, para nada. Termino, ¿no? Si la OMS tiene razón, lo podemos discutir la OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cada 20 segundos hay un suicidio. Siempre pensamos que afecta sobre todo la capa 70-90, no, ni hablar. También afecta la etapa 19-28 o 19-30. ¿Y de qué manera? Principal causa de muerte, ¿no? Entonces, naturalmente es un fenómeno polifactorial y policausal, naturalmente, ¿no? Pero uno de esos elementos es el no tener un propósito, una razón, un motivo, ¿no? Nadie me va a echar de menos. Y realmente para muchas personas es así. Muere este anciano en el ensanche y nadie le ha echado de menos. Nadie se dio cuenta que aquí vivía un señor. Nadie. Esto es la deshumanización. Esto es la deshumanización. Nadie le echa de menos, nadie. No tenía vínculo con nadie, con nadie. Y nos enteramos que ha muerto por el hedor de la descomposición del cuerpo al cabo de 72 o a veces incluso más allá. Bueno, esto es monstruoso, ¿no? Significa la desvinculación, la atomización de la sociedad. En cambio, si tú cuentas para alguien, ya tienes un motivo para estar. Si cuentas para alguien, si tienes un propósito, ya tienes un motivo para estar. Habrá contrariedades, naturalmente. Cuando hay un proyecto de vida siempre hay contrariedades. Pero sigues luchando para vencer esas contrariedades. Nos ha pasado cuando hemos tirado adelante la educación de nuestros hijos. Naturalmente que hay contrariedades. O tirado adelante un negocio, una pizzería. Naturalmente que tendrá contrariedades. Pero el fin que me propongo me sigue animando a vencerlas. El propósito te permite superar las contrariedades. El problema es cuando el propósito no existe y solo hay contrariedades. Dices, prefiero no estar, porque suma más lo que resta que lo que suma. ¿Cómo se plantea en el atardecer de la vida? Pues así, de manera plural, pero en cualquier caso no puede ser para nosotros irrelevante. Si persiste, ya va a dejar de comer, de arreglarse, de ducharse, se va a autoabandonar. Si persiste, va a entrar en un proceso de depresión. Y si persiste, igual muere y todo. Por tanto,
actitud preventiva, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarla a construir un sentido de vida alternativa después de la muerte de su pareja, del final de la actividad laboral, de la emancipación de sus hijos o sentado en una silla de ruedas? ¿Cómo podemos ayudarle a construir un sentido de vida alternativo? Yo creo que esta es la tarea principal para evitar todas esas derivas autodestructivas. Muchas gracias por la atención.